Vamos a iniciar ahora con la música secular o la música profana. Lo pueden encontrar de esas dos maneras. A mí me gusta más llamarla música secular. Mencionar que hay pocos registros de la música secular, ya que antes pues el papel y el escribir las cosas salía carísimo. Entonces es hasta por ahí del siglo IX, siglo X, que empiezan a ver los primeros escritos sobre la música secular, la música que no es religiosa. Y también pues se veía en algunas pinturas que sí existían. Y también recalcar que los primeros cantos seculares todos eran escritos en latín porque el latín era el idioma de las universidades y comúnmente las personas que componían eran los universitarios o las personas que iban acá a la escuela. Vamos a comenzar con el Carmina Burana, que es el primer pues compilado de cantos que se tiene sobre música secular. Se desarrolla a partir del siglo XIII y contiene más de 200 poemas. Son muchísimos, muchísimos poemas. Y bueno, yo antes pensaba que Carmina Burana era una señora, pero realmente no es una señora. Carmina o Carmen en latín es poema o canto. Y Burana es alguien que procede de Bura, que es una región allá en Alemania. Entonces son cantos de Bura. Así que ya sabemos que Carmina no es una señora. Bien interesante porque tiene temáticas como amor, juego, taberna, parodias y blasfemias religiosas. O sea, era completamente algo alejado a lo que era el canto gregoriano y la temática religiosa. Es más, se reían de toda esta parte. Era algo muy rebelde. Eh, si ustedes buscan en internet, van a encontrar que la mayoría de las páginas dicen que las personas que escribieron el Carmina Burana son los goliardos. Los goliardos eran monjes que se habían salido pues del monasterio y que renegaban de la religión. Eran pues no les gustaba todo eso de lo cristiano y pues iban en contra de la iglesia. Eran algo así como los enemigos de todos, ¿no? La gente no quería a los goliardos. También está la suposición de que los estudiantes fueran los compositores de Carmina Burana, universitarios, los que hayan escrito esta parte, porque pues hablan de juegos y de taberna. Y por último, está esta teoría de que los compositores, bueno, los autores eran los monjes errantes. Los monjes errantes, a comparación de los goliardos, bueno, sabemos que en la Edad Media, pues muchísimas personas entraban al monasterio, incluso no tanto por vocación, sino por ya una tradición. Entonces había monjes que se daban cuenta que no era tanto su estilo de vida y su vocación el ser personas de claustro y se salían. No renegaban de la religión, nada más iban de pueblo en pueblo buscando trabajo y comúnmente trabajaban como de secretarios porque ellos sabían escribir. Entonces, esos son los tres posibles autores de Carmina Burana. Yo creo que fueron más los estudiantes o los goliardos, los monjes errantes, ahí, no sé, no cuadra tanto, pero esas son las tres suposiciones de autores. Y bueno, hay algunos cantos que sí se tienen muy claros y que se pudieron rescatar bien, pero hay otros que están muy difíciles de descifrar porque tenían esta notación adiastemática, como lo explicó Tomás,
Entonces, pues tenían nada más líneas, pues sí, escritas ahí de manera, ah, pues como ellos entendían, y es complicado nosotros el saber cómo iba realmente la melodía, pero pues son 200 poemas, se tienen los poemas, más no se tiene como la melodía de estos 200 poemas. Entonces, estos fueron como de los primeros cantos que se fueron recopilando ya de música secular. También tenemos esta música secular vernácula, que son también unos de los primeros que se encuentran. La música secular vernácula, pues, como lo dice su nombre, comienza a ser ya con los idiomas de cada región. Vernáculo es, pues, de cada región. Y se utilizaba mucho los cantares de gesta. Esto es a principios del siglo XII y ya en el siglo XIII. Y tenemos como ejemplo el cantar del Mio Cid. Estos cantares, pues como lo dice su nombre, eran cantados, no eran recitados así como normalmente nosotros recitamos los poemas. No, todo era eh, cantado y era un canto improvisado. No es que hubiera una melodía fija, siempre se improvisaba. Ahora vamos con los trovadores. Los trovadores surgen en el siglo XII y surgen en esta región, en el ducado de Aquitania. Podemos ver aquí que el ducado de Aquitania era muchísimo más grande que pues el reinado de Francia, ¿no? O sea, el dominio real de Francia era este colorcito azul de París. Era muy, muy pequeñito. Y Aquitania pues era toda esta región. Y pues aquí es donde nacen los trovadores y también se desarrollan mucho en esta zona de Toulouse. Los trovadores era gente culta. Normalmente confundimos trovadores con juglares. Los trovadores eran aquellos que escribían los poemas. Eran pues los intelectuales, las personas que estaban pues en el rango alto de la sociedad y que escribían pues toda esta música. Y los juglares eran músicos que eran contratados nada más para reproducir estos cantos y llevarlos a varios lugares. Los juglares eran de clase baja, entonces nunca confundir los trovadores con los juglares. Surgen en el siglo XII y el primer trovador que tenemos es Guillermo XI de Aquitania. Bien importante, cuando hablemos de trovadores, van a hablar occitano, o sea que si nosotros escuchamos o vemos la letra y está en occitano, significa que son trovadores. Cualquier otro idioma no se le considerará trovador. Y el occitano es un pariente del catalán. No es tanto como primito o antecedente del francés, es más bien del catalán. Y el trobar viene de buscar o inventar. Y sus principales temáticas eran el amor cortés, o sea, estos eran pues poetas enamorados y el amor cortés consistía como en esta parte inalcanzable de la dama, que nunca iba a poder mm, lograrse este amor. Y hay varias temáticas en relación al amor cortés. Por ejemplo, existían los cantos de alba, que son despedidas de amantes al salir el sol. El sol era como el enemigo de los amantes, porque pues cuando llegaba el sol ellos ya no se podían ver. Estaba el tensó, que es un debate, y estaba la pastorela, que es cuando un caballero encuentra a una pastora y trata de ligar con ella. Y es un diálogo entre la pastora y pues el caballero. Ahora, después de que comenzaron a desarrollarse los trovadores en esta región de Aquitania, ya a finales del siglo XII, en 1170,
surgen los troveros, ahora sí en la región de Francia, París. Y pues estos sí cantaban el francés antiguo y tenían esta parte que es el canso, que es la chanson de amor, que es como la canción de amor. Entonces, cuando ustedes escuchen estas canciones de amor en francés, pues significa que son de troveros. También están las trovairits, que eran las trovadoras mujeres, también existieron trovadoras mujeres. Y a mí me gusta mucho ver la diferencia, porque los trovadores eran como muy que se volaban, ¿no? O sea, eran muy, uh, no sé, sus temáticas no tenían como cosas muy concretas, eran muy, usaban mucho metáforas como para tratar de, de explicar este amor. Y las trovairits, en cambio, eran muy directas, ¿no? Era como, ¿por qué no estás aquí? Yo quiero que estés aquí todo el tiempo y que estés al lado de mí. Entonces es algo muy curioso ver cómo este contraste entre trovadoras y trovairits. Está el trovatori, que es el trovador, pero en Italia, entonces en italiano es trovaitori, y está el minisinger, que es en Alemania. Todos estos se desarrollaron igual a finales del siglo XII, ya que todos estos trovadores comenzaron a ir a varias partes de Europa. Bueno, ya después de este fenómeno de los trovadores, surgen las cántigas, pero vamos a referirnos ahorita en específico a las cántigas de Santa María, que surgen en la corte de Alfonso X alrededor del siglo XIII, y son puros cantos a María, pero no son cantos, no son cantos religiosos, son cantos que describen los milagros que ha hecho María hacia las personas. Aquí podemos ver una imagen de un librito de cómo se va relatando una cántica, y comúnmente se pone a la Virgen María en todos estos dibujitos. Aquí no logro identificarla, pero comúnmente están ahí. De las cántigas de Santa María, hay alrededor de 400 piezas, y se dice que tuvo más de un compositor. Y algo importante por lo que se resalta las cántigas de Santa María es que dentro de sus dibujos existen más de 40 instrumentos que pues nos ayudan a ver la cantidad de instrumentos que había en esa época. Bueno, ahora pasando a la polifonía, que ya es un poco más adelante, vamos a encontrar el órganum. El órganum se desarrolla en el siglo XII, y el órganum es dos voces con diferentes melodías. Aquí podemos ver un ejemplo de órganum en esta imagen, en donde hay una voz más arriba, si se dan cuenta, y una voz más abajito. Al principio eran órganums paralelos, es decir, que tenían como la misma línea melódica, pero en diferentes intervalos. Y ya después surge el órganum florido, que era cuando eran en diferentes intervalos, o sea, iban jugando con las alturas. Ya después se perfecciona y surge el órganum florido de Aquitania. Y después, en la segunda mitad del siglo XII, encontramos una figura bien importante, que es la Escuela de Notre Dame, que es donde se desarrolla muchísimo la música en la Edad Media. Si ustedes buscan pues encontrar como cosas más interesantes acerca de toda esta parte, la Escuela de Notre Dame nos da mucha luz. Y surgen los primeros compositores de la Edad Media, que es Perotán y Leonán, que significa Pedrito y Leoncito. No se sabe bien si existieron
estos personajes, la única prueba que se tiene de que existieron es un libro de un estudiante que se encontró ahí en la escuela de Notre Dame, donde tiene apuntes acerca de ellos dos. Es la única prueba que tenemos acerca de Leonán y Perotán. Entonces, pues son figuras que han estado comúnmente a partir del siglo XIX para acá en la historia de la música y que nos han servido, existan o no, para marcar este, lo que fue una ruptura, porque ellos comienzan a tener notación rítmica en todas sus composiciones. Anteriormente, como escucharon con Tomás, eran cantos llanos y que no tenían un pulso fijo, y estos ya comienzan a tener notación rítmica y comienzan a jugar de 3 a 4 voces, cosa que nunca antes había pasado. Algo que se me había olvidado y rápido quiero mencionar es que se dice o se supone que la polifonía, que es esto de cantar con dos voces de diferentes alturas, ya existía antes, nada más que no había como registros de cómo, sí, de escritura así tal cual, y solo escribían la melodía. Tenemos el conductus, que son textos poéticos y también son los primeros que no se basan en cantos gregorianos, porque todos los órganos basan en los cantos gregorianos. Y pues son reflexiones y también hablan sobre eventos importantes o de personajes, historias de personajes. Estos son diferentes al órgano porque tienen una forma estrófica y tienen frases muy regulares. Ya para finalizar, tenemos los motetes, que son como ya algo más evolucionado de la polifonía. Y tenemos como tratado que explica toda esta parte, el tratado de Ars Nova. El Ars Nova divide al Ars Antiqua, o sea, en el siglo XIV comienza toda esta parte del Ars Nova y el estilo, que es como una nueva forma de arte y una nueva forma de técnica. Es por eso que se le dice que es una nueva arte. Y los motetes tratan textos políticos o satíricos. Los motetes son comúnmente de 4 voces y tienen textos diferentes de manera simultánea. Es como si ahorita Tomás estuviera hablando de otro tema y los dos estuviéramos así. Algo bien interesante es que normalmente, bueno, en un principio las 4 voces eran en latín, pero ya después fue cambiando de que 2 voces eran en latín, una en francés, otra en alemán y cosas así, ¿no? Entonces era una mezcla del lenguaje. Imagínense estar escuchando diferentes voces y de diferentes textos y diferentes idiomas, algo muy interesante. Y como figuras principales del Ars Nova y de los motetes tenemos a Philippe de Vitry, que es el que hizo este tratado de Ars Nova, y tenemos a Guillaume de Machaut, que es el que como que viene a perfeccionar toda esta parte de los motetes. Y Guillaume fue el primer compositor en hacer una misa así completa, desde inicio a fin. Anteriormente, pues todas las piezas eran por separado y él es el primero en hacer una misa como tal, así toda completa. Y es ahí cuando se comienzan pues ya a componer misas. Y ya para terminar tenemos este dibujo que es una pieza muy interesante igual de motetes, que es el Román de Fauvel. El Román de Fauvel fue una sátira al gobierno francés y se trata de un burrito llamado Fauvel que pone de patas arriba al mundo y pues sí, hace locuras y hace desastres en toda Francia. Eso sería todo por mi parte, espero que haya quedado claro.